Bienvenidos como siempre a otro Enigmas de la Historia. Hoy creo que nos va a quedar un programa muy chulo. Tenemos una entrevista súper interesante y bueno, pues más cosas que iremos desvelando en la siguiente hora. Pero no se muevan, que empezamos otro Enigmas de la Historia. Pues hoy vamos a hablarles de la tumba más peligrosa del mundo, con permiso de la de Marie Curie. Se encuentra en el famoso cementerio militar de Arlington, en Virginia. Una tumba supuestamente corriente, pero se encuentra fuertemente custodiada. Fuera de lo ceremonioso de grandes héroes, es una lápida aparentemente normal, reza un nombre, un año de nacimiento y otro de muerte. También destaca que los restos que descansan en ella pertenecen a un soldado que luchó en la guerra de Corea. Los soldados que la vigilan tienen la orden de disparar a cualquier persona que se acerque, pero no porque puedan realizar un acto de vandalismo o de profanación, sino por su propia seguridad. Estar a tan solo unos metros del cadáver sería mortalmente peligroso. Pero si tuviéramos la posibilidad de acercarnos sin que nos pase nada, ¿no? De acercarnos con una pala y excavar, lo primero que observaríamos sería una bóveda de 30 centímetros de espesor que alberga dos cajas metálicas en su interior. La última, sellada al vacío, se encuentra un sarcófago de plomo forrado de interminables láminas alternas de plástico y algodón. Y dentro, inalterable, se encuentra el cuerpo de Richard McKinley. ¿Pero qué más esconde el nombre de Richard McKinley? Pues para saberlo debemos viajar en el tiempo hasta el 3 de enero del año 1961, donde parece ser, o decían las malas lenguas, que el amor, o mejor dicho, el desamor, provocaron un desastre. En un reactor nuclear situado en un perdido páramo desértico del amplio Idaho, en Estados Unidos, Jack Burns, de 22 años, Richard McKinley, de 26, y Sevi Richard Legg, de 26. Estos son los tres protagonistas de una historia de amor de consecuencias fatales. No todo el mundo a quien le han roto el corazón tiene en sus manos la potestad de detonar una bomba nuclear. Los grandes avances de la humanidad fueron alcanzados, en parte, por una fuerte voluntad racional. Sin embargo, otra gran parte fue debido al lado más ardiente del ser humano. Al igual, sucede con los desastres. Y aquella noche de comienzos de los 60, en Idaho, un despecho amoroso pareció ser el detonante de una de las mayores bombas armamentísticas de la historia. Hay que tener en cuenta que este desastre nuclear ocurrió con mucha anterioridad a otros mucho más conocidos, y no por ello quiere decir que fuera menos peligroso o insignificante. Lo más llamativo es que, a día de hoy, nadie sabe qué ocurrió con exactitud en aquella planta nuclear, la SL-1, localizada en algún ignoto y solitario punto del desierto de los River. Hasta ahora, todo fue una cortina de humo. Nunca se reconoció que la varilla del reactor estuviera atascada y que los trabajadores intentaron sacarla. Por el momento, la versión oficial apuntaba a que estos tres hombres, Burns, McKinley y Legg, frecuentaban lugares poco recomendables hasta altas horas de la madrugada y durante sus ratos libres. El conflicto se centraba entre Burns y Legg, siendo McKinley la persona que estaba en medio cuando ocurrió el desastre. Los dos hombres, tal y como explica The New York Post, eran rivales que persistentemente se hacían la vida imposible, hasta el punto de que uno de ellos, Legg, le había comunicado a la esposa del otro, Burns, que éste le había sido infiel con una prostituta. Aunque no fuera cierto,
En la localidad eran conocidos por asistir a espectáculos de strippers, por lo que la mentira resultó de lo más convincente. Entonces, aquella tarde de enero, la esposa de Burns telefoneó a su marido para pedirle el divorcio. En un arrebato, el operario levantó la barra de control del núcleo, la cual pesaba nada más ni nada menos que 38 kilos. Según un informe de seguridad de la época de la Comisión de Energía Atómica, el hecho se interpretó como un acto de autosabotaje y rabia asesina contra uno de los otros dos hombres que formaban parte de un triángulo amoroso, dándose a entender a la esfera pública que el ex se estaba acostando con la esposa de Burns y por eso corrió a pedirle el divorcio. A ninguno de los dos pareció importarle que McKinley estuviera con ellos, el único testigo mudo de todo lo que ocurrió esa tarde invernal en el reactor. La rabia del operario al arrancar la barra de control inició una reacción de combustible de uranio que hizo que las temperaturas en el interior alcanzaran los 2000 grados, rompiendo el tanque de agua del núcleo. Los tres murieron en el acto por la explosión. Los cuerpos de los hombres contenían tal índice de radioactividad que algunos de sus órganos tuvieron que ser enterrados con otros restos de la planta nuclear. El resto de su cuerpo se cedió a sus familiares en ataúdes de plomo y hormigón. Pero ahora, que han visto el vídeo con lo que presumiblemente se decía que pasó, hay diversos analistas de seguridad nuclear de Estados Unidos e investigadores de la Comisión de Energía Atómica, pues que sospechan si realmente esta historia fue verdadera. Ellos apuestan por la hipótesis de que no influyó la mano humana ni el despecho amoroso en el desastre, sino que fue el propio reactor que por fallos en el diseño acabó estallando por sí solo. Todo fue una cortina de humo, asegura Tammy Thatcher, que es analista de seguridad del Laboratorio Nacional de Idaho, a un diario neoyorquino. La verdad que nunca se reconoció que la varilla del reactor estuviera atascada y que los trabajadores simplemente intentaran sacarla. Hasta el día de hoy, el INL ha mantenido la teoría de que fue un factor humano el que desencadenó la explosión. Lo más llamativo es que el ejército ha anunciado su intención de volver a reactivar los reactores nucleares pequeños y reubicarlos en Idaho, lo que ha indignado, como es lógico, a los lugareños y vecinos. En realidad, toda la zona cuenta con una gran historia nuclear a sus espaldas. No en vano, la localidad más próxima a la planta se llama Atomic City, o sea, ciudad atómica. Así que lo más posible es que fuesen víctimas y no culpables, y que lo anterior fuera pues un bulo, pues para que, como siempre, el Estado no tuviera responsabilidad alguna en el accidente nuclear. La verdad es que seguramente ninguno de los tres personajes fallecidos en la explosión pues tuviera la culpa de lo ocurrido, sino que simplemente fueran víctimas de un accidente laboral. Los miembros del ejército sabían que las barras de control se solían atascar y dar problemas, y que tal vez Baines tuvo que usar mucha fuerza para desatascarla. Seguramente si hubiera hecho un esfuerzo menor, pues la barra hubiera salido 10 centímetros menos, no habría que haber lamentado el desastre y los cotilleos no se hubieran extendido junto a la radiación. Pero bueno, eso es una verdad que nunca sabremos. Bueno, después de este tema tan apasionante, vamos a pasar a una sección que también es apasionante, es Historias de la Gente, con Antonio Checa. Antonio Checa, bienvenido. No es tan explosivo como el tema que hemos tratado antes. Por suerte no va a haber ninguna explosión nuclear aquí en el plató. Bueno, hoy he visto, me has apuntado que vienes a hablarnos de los artesanos rurales. Efectivamente. ¿Y cómo te encontraste tú con este tema y empezó a despertar tu interés este asunto? Mira, yo creo que todos los que hemos estudiado historia o hemos leído historia o hemos tal, siempre se nos dice que en España no existió artesanía, que en España no existió industria, que en España a partir del siglo XVI pues toda nuestra industria y toda nuestra artesanía desaparece. Y sin embargo, cuando empiezas a trabajar como historiador y empiezas a meterte en los archivos y empiezas a leer documentos, te encuentras con que en todos los pueblos habidos y por haber, claro, pues había artesanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es un tema que yo he investigado en mis libros de historia, rural, en mis historias de los pueblos, porque me he dado cuenta de que al menos hasta los años 60 existió una artesanía rural, igual que existió en el campo una economía agraria, también había una economía artesana que estaba literalmente en toda España y que nos legó un pasado
realmente bello y que merece la pena recuperarse. Hombre, la revolución industrial nos llegó tarde a nosotros, que bueno, como casi todo, ¿no? Sí. Casi todo nos llega tarde. ¿Y cómo sobrevivieron a ellos Pues hasta mira, tan tarde? hay varias imágenes que si el realizador nos pone, pues podremos ir explicando, ¿de acuerdo? A ver, es que, por ejemplo, lo que hemos estudiado todos en el instituto, lo que hemos estudiado incluso en la carrera, cuando nos dicen, no, es que realmente en España desaparece la industria, desaparece tal. A ver, desaparecieron las altísimas artesanías, las artesanías de lujo, las artesanías para las clases altas de la sociedad, pero realmente siguió existiendo la artesanía para la gente del común, como tú, como yo y como la inmensa mayoría de nuestros espectadores, ¿de acuerdo? Aquí te estamos haciendo publi. Claro, aquí es donde yo me encontré con mis artesanos, porque estos son dos pueblos de Cuenca muy, muy pequeños, y sin embargo eran pueblos de Cuenca donde no solo hubo agricultores, hubo también artesanos, hubo tejedores, hubo sastres, hubo zapateros, y por supuesto que yo los llegué a conocer, herreros y otros oficios, ¿no? Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué sobrevivieron hasta tan tarde? Pues muy simple. Tú piensas que, y seguimos a las siguientes imágenes, tú piensas que actualmente, creo que tú vienes todos los días desde Toledo. Sepan los espectadores que esto se graba en Carabanchel, en Madrid. Bueno, pues hace 40, 50, 100 años hubiera sido totalmente impensable en un día ir y venir desde Toledo a Madrid. Posible. Hace 200 años, hace 300 años, esta era la triste realidad de los caminos. Es decir, había muy pocos caminos que merecieran tal nombre, eran pasos de herradura. ¿Por qué? Porque se recorrían con arrieros y además con bastante peligro, porque el bandolerismo existía y trasladar una carga de un sitio a otro era realmente peligroso. Fíjate tú, un dato curioso, que yo cuando lo leí eso te explica muchísimas cosas. A finales del siglo XVIII en España había menos kilómetros de carretera que en época romana, literalmente. ¿Qué ocurre? Que al haber tan pocos kilómetros de carretera, al ser tan costosos los desplazamientos, había la posibilidad para todos estos artesanos de sobrevivir porque tenían un mercado cautivo. Es decir, era tan caro trasladar una camisa, un trozo de tela, un trozo de lienzo desde Barcelona a un pueblo de la Extremadura, por ejemplo, que sencillamente ahí seguían sobreviviendo los artesanos rurales. Luego también era una economía muy de autoconsumo, con lo cual siempre existían estas cosas. Esto que veis aquí es el molino harinero de Buciegas, la ruina del molino harinero de Buciegas. ¿Por qué? Porque era una agricultura, la que practicaron incluso nuestros abuelos y bisabuelos, que todavía estaba muy orientada hacia el autoconsumo. Producían y lo consumían en casa en gran medida. Ahora bien, el trigo había que molerlo, pues ahí tienes otros artesanos, los molineros. Claro, para la economía de la misma zona venía bien, ¿no? Se autorretroalimentaba, mejor dicho. Claro, en la economía realmente nuestros abuelos y bisabuelos se movían en unos marcos comarcales. Se dice, no ha salido nunca del pueblo. A ver, esa frase, no ha salido nunca del pueblo, yo siempre digo que se la han dicho desde la ciudad. Realmente siempre tenías que estar saliéndote del pueblo, pero te movías en ámbitos comarcales. ¿Por qué? Porque era muy raro que en el mismo pueblo lo tuvieras todo. Sencillamente te tenías que mover 2 o 3 pueblos más allá, porque en 2 o 3 pueblos más allá tenías al herrero, al tejedor, al sastre, al curandero, al molinero, etc. Lo que había en casi todos los pueblos era esto. Esto que veis aquí es un horno, y en el horno pues podía haber en el pueblo un panadero, ya tenemos otro artesano, o un hornero. ¿El hornero qué era? El hornero no hacía el pan, pero el hornero se encargaba de tener siempre el horno disponible, el horno a disposición de los vecinos. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, el horno era un horno comunitario, cada familia tenía derecho al uso del horno por riguroso turno. O sea, que era comunitario. El horno era comunitario. Había un hornero que era el encargado de tenerlo todos los días en funcionamiento y prendiendo. La temperatura, todo. Efectivamente. Y te llamaba a las 6, las 7, las 8 de la mañana, ¡María, a hornear! Y María se iba a hornear y horneaba el pan para 2 semanas. Eran panes que duraban 2 o 3 semanas, etcétera, etcétera. Panes de masa madre, de estos que ahora están tan de moda, ¿no? Correcto, que yo cuando los veo digo, pero si esto es lo que hacía mi abuela, etcétera, ¿no? Entonces, esos artesanos, pues ya te digo que sobrevivían por ese motivo, porque los transportes eran tan malos que
era antieconómico trasladar casi nada. Solo merecía la pena trasladar aquello que era especialmente caro, las artesanías de lujo. Entonces, por ejemplo, Claro. el lienzo de Holanda, por eso decimos sábanas de Holanda. Si Sí. tú lees muchos romances, Sí. si lees mucho tal, siempre dice, no, sábanas de Holanda. Pues sí, efectivamente, sábanas de Holanda para la clase alta, pero la clase baja, las sábanas que se hacían ellos o los artesanos. Esto que vemos aquí, pues por ejemplo, son los restos de un molino de aceite. Aquí, pues tú recogías tu aceite y te hacías el molino para tu casa, pero para ello necesitabas que hubiera un molinero. Claro. Un molinero que mantuviera el aceite, un molinero que mantuviera el molino, que conociera las técnicas, que conociera el trabajo, y era el molinero. Este, por ejemplo, es el molino de Olmeda de la Cuesta, que lo restauraron hace poco. Y por esta zona, por donde tú te movías, ¿qué tipos de artesanos había? De todo lo que necesitases y pudieres pagar. Es decir, evidentemente, tú piensas una cosa, que es que estamos hablando de gente que se movía con unos niveles de consumo muy bajos, pero en todo caso tú necesitabas vestirte, necesitabas calzarte, necesitabas cierta transformación de los alimentos que producías, Claro. con lo cual pues tenías toda una serie de industrias de transformación de la ropa, muchos artesanos del textil, muchos artesanos de la construcción, muchos artesanos de todo tipo, herreros que manejaban las fraguas. Yo, por ejemplo, fíjate tú, yo con los herreros me gusta mucho contar una anécdota. Yo cuando estuve estudiando historia, teníamos una asignatura que era arqueología del mundo antiguo, y yo me elegí, como siempre me tiran estos temas, teníamos que comentar, y yo me puse a comentar rejas de arado romanas. Entonces, no sé por qué, pero me dio por enseñarle a mi padre una reja de arado romana. Se puso a ver las que tenía yo ahí en el móvil, en el ordenador, y me dijo, anda, mira, estas son las que utilizábamos en el pueblo. Fíjate. O sea, sí. ¿Por qué? Porque era un mundo que tenía pocos cambios, hubo pocos cambios relativamente, pero fíjate tú que eran artesanos que perfectamente un herrero del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, se hubiera podido entender con un herrero de época romana muy probablemente. Ahí tienes el ferrocarril y segundo, aunque ese es un transporte de tracción animal, ya no es lo mismo que ir con una recua de mulas. No, claro. Ahí tienes toda una galera, carro, que puede llevar muchísima carga y Claro. además en líneas, ¿de acuerdo? Claro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ya empieza a ser mucho más barato el transporte, ya no es un transporte tan complicado y ya no es un transporte en el cual te juegues la vida. Por ejemplo, una cosa curiosa, seguro que todos aquí, nuestros espectadores, y no sé, creo que en León también nos ven. Bueno, pues los maragatos. ¿Por qué eran famosos los maragatos? Los maragatos eran arrieros, estaban especializados en la arriería y eran carísimos. Eran de todos los arrieros, el maragato era el arriero más caro de todos. ¿Pero por qué? Porque el maragato tenía pundonor de siempre entregar la carga y si le robaban, defenderla con su propia vida. Con lo cual, ¿qué ocurre? El maragato era carísimo, era un arriero carísimo, pero era un arriero que... te aseguraba que llegases, te asegurases que, desde luego, a lo mejor el tío se moría en el camino, pero desde luego lo había intentado. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la revolución industrial también ocurren dos cosas. Ya es muchísimo más barato producir lo que antes tenía que producir un artesano en su taller. Ahora ya lo producen máquinas en masa. No solo lo producen máquinas en masa, sino que además es mucho más barato trasladarlo. Con lo cual ya empiezan a desaparecer ciertos oficios. Por ejemplo, aquí tienes un espartero. Y fíjate tú que este hombre lo que está haciendo esparto. Para hacer esto, primero tiene que haber ido a recoger el esparto al campo. Segundo, tiene que haber tenido el esparto a remojo unas 24-48 horas. Tercero, tiene que haber cogido el esparto y ponerse a machacarlo para tal. Y luego ya por último hacer el trenzado. Fíjate tú el tiempo que está empleando para hacer un saco de esparto. Pues fíjate tú que ahora con la revolución industrial empiezan a hacerse los sacos de tela y ya sencillamente le dices al tío Hilario que te hacía los sacos de esparto, perdóname tío Hilario, pero es que el precio que tú me lo vendes, Claro, compro 20. Claro. Con lo cual, los primeros artesanos que empezaron a desaparecer fueron los artesanos textiles. Y de hecho, de ellos casi no hay memoria. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no los han llegado a conocer. ¿Y qué oficios pervivieron hasta los 60, más o menos? Pues mira, aquí tienes un oficio que pervivió. Este
tú seguro que has oído hablar de kinkis, de quincalleros, Sí. pues de ahí viene el término quinque. El término quinque es una reducción de quinquillero o quincallero. Ajá. Son los que iban por los pueblos arreglando las cosas hechas con quincalla, ¿de acuerdo? Eran gente pues, que vivían en el borde de la marginalidad, tenían muy mala fama, se les asociaba mucho con los gitanos trashumantes, no solían ser gitanos, ellos eran mercheros, eran... Una mezcla, ¿no? Son mezcla, el tema de los mercheros es un poco complicado, porque él dice que son mezcla con gitanos o son sencillamente castellanos o payos o blancos o como quieras decir, que por su forma de vida ya se asemejaban mucho a la de los gitanos trashumantes. Pues ¿qué ocurre? Los quinquilleros iban de pueblo en pueblo arreglando quincalla o vendiendo cosas de hojalata o vendiendo cosas de latón. Esta gente, por ejemplo, empezó a desaparecer en el momento en que empezó a surgir una cosa que es el plástico. Claro. ¿Qué ocurre? Y esto se ve muy bien en la película, una de las películas españolas mejores que muestran los cambios de sociedad, que es la película de El Lute. Sí, me estaba viniendo a la memoria Efectivamente. cuando van ellos con todos los cachivaches de Con metal, todos los enseres, etcétera, que etcétera. El Lute era un quinquillero, Sí. el Lute era un quinqui. No, gitano merchero. Gitano merchero, efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en que no puede seguir ganándose la vida ahí, incluso hay un momento que en la película se lo dicen, es que ya la gente prefiere los cubos de plástico. Claro. Por ejemplo, tú te podías pensar que un herrero, los herreros desaparecen, pues el momento en que desaparecen ya las caballerías, este hombre está haciendo un herraje. Pero sin embargo, actualmente, de aquellos herreros que mantuvieron los talleres abiertos más allá de los años 70 y 80, actualmente están viviendo una edad de oro. Es un bien preciado. A día de Sí, hoy. pero fíjate tú, pero no por la artesanía de que se dedican a hacerte fraguas, se dedican a hacerte tal, que eso también ha surgido otros herreros que son herreros artesanales, sino, por ejemplo, yo los herreros que conozco de muchas zonas es porque los agricultores les llevan pues para trabajar en los arados, sacar puntas a los arados, Claro. hacer trabajos de hierro. Realmente se han sabido rehabilitar, se han sabido rehacer. Aquí tenemos, por ejemplo, otra cosa, son productos de mimbre. Es que es una preciosidad. Son preciosos y adornan y son muy, muy bonitos. Entonces, son cosas que merece la pena muy conservar. útiles y muy duraderos. Totalmente. Tú piensas que es que esta gente tenía que sobrevivir y lo que no se aceptaba era gastarse el dinero una otra vez. No, como el artesano no te lo hiciera bien, no le volvías a contratar y ya está. Claro. Y punto, ¿de acuerdo? Y es que ahora mismo, pues bueno, hay varios museos. Este, por ejemplo, mira, es lo que estábamos hablando de los herreros. Estos son los herreros de Cañaveras, que siguen en activo y, en fin, son un grupo artístico que es bastante curioso verlos trabajar, porque, claro, la gente va y les lleva a pelos actuales y los trabajan. Y, de hecho, bueno, pues son gente que les va muy bien y además reivindican su pasado de herreros con la fragua, el cuadro del... aquí lo tenemos, se han puesto este escudo heráldico, que es la fragua de Vulcano, si te das cuenta. Que yo siempre digo que es mucho más honroso ponerte los signos de tu trabajo que otras cosas. Más ajenas. Luego también, pues por ejemplo, tenemos, yo recomiendo a todo el mundo cuando va a hacer turismo del interior, pues ir a ver los museos etnográficos, que merecen la pena para ver cómo se vivía antaño, las cosas que se hacían antaño. Y luego también pues hacemos en bastantes pueblos. Mira, por ejemplo, tenemos aquí Jesús Parra, es uno de los pocos alfareros artesanos que queda de Priego, aprendió el oficio de su padre, de su abuelo, etcétera, y es un auténtico maestro de la artesanía. Yo lo he visto trabajar y hace unas cosas maravillosas. Luego también en bastantes pueblos se ha puesto de moda ferias de artesanía, en las cuales vamos a verlo. A ver, y aquí con esto a lo mejor alguno me va a atacar, pero es que yo digo, mira, es que yo cada vez que voy a un mercado medieval ya los he visto todos y digo, sí, mira, mojitos de la Edad Media había muchos, te puedo asegurar, etcétera, etcétera. Pero yo cuando veo estas ferias de artesanía, que se reproduce como era la España de los años 50, 60, pues ahí sí que te emociones, sobre todo cuando vas con gente mayor y reconocen su mundo. Esto que vemos aquí, qué maravilla. Sí, es el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid. Yo, al que venga a Madrid, le recomiendo que vaya a verlo porque además está en una corrala, en una antigua corrala madrileña. Es una colección que fue fundada a partir de los años 70 por una etnóloga que se dedicaba a visitar pueblos y pueblos y pueblos, y las cosas que ves allí acumuladas es muy difícil verlas en ningún otro sitio. Y este, desde luego, es un museo maravilloso en el cual te puedes encontrar unos carros impresionantes, cosas impresionantes, sillas de partera, en fin, cosas realmente dignas de verse. Fíjate, yo
que soy una persona súper torpe con las cosas manuales, súper torpe, o sea, no tengo manos, parezco Eduardo Manos Tijeras, ¿sabes? No, soy súper torpe, me provoca una admiración la gente que consigue hacer cosas útiles con las manos, el arte en general también, pero sobre todo cosas útiles para la pervivencia y supervivencia. No sé si sería capaz. Pues mira, y tendrías que ver tú mis ceniceros de arcilla del colegio. Esos los hemos hecho todos y forman parte de nuestra memoria sentimental, querido Roberto. Hacía unas maravillas y recuerdo que te decían, no, así que va dando la vuelta, tú pones las manos y yo estrangulaba el botijo, o sea, era incapaz, me sentía súper torpe y al final, bueno, consigues hacer, te aprueban, venga chico, pasa para adelante, que eres muy torpe. Pero ya me provoca una admiración brutal. Total. Además que me puedo quedar embobado viéndoles trabajar. Sí, hombre, y una del vidrio, los que trabajan fundiendo vidrio, eso es una maravilla cuando les vas viendo haciendo las formas. Este que tenéis aquí es quizás uno de los museos etnográficos mejores que yo he visto. Es el Museo Etnográfico de Huete, en el cual, pues, Huete es una localidad conquense que merece la pena visitarse en un día. Es una de esas localidades que han revitalizado muchísimo su patrimonio y tiene cosas que ver, y aquí sobre todo intentan reproducir lo que era la vida de antaño, y aquí pues por ejemplo tienes multitud de cosas, desde pues cómo era la cama, cómo era todo, entonces ahí sí que te puedes ir haciendo una idea de cómo era la vida de los pueblos de antes. En Ronda hay un museo, ¿no? ¿Has estado en Ronda? Sí, que es, bueno, es una de las ciudades más bellas de España. Maravillosas, se come muy bien, se está súper bien. Y hay un museo que es de una persona en particular, no sé si has estado, que reproduce muchas localizaciones, muchas habitaciones de épocas pasadas, de épocas modernas, bueno, tiene motocicletas de los 70, tiene infinidad, una colección brutal de objetos antiguos y hay muchos objetos de nuestro pasado que es fantástico de ver. Yo se lo recomiendo a la gente si visita Ronda. No lo recuerdo, porque además yo no sabía ni que existía ese museo y estábamos paseando, tomando algo por la tarde, nos salió una chica, mira, aquí está este museo, ¿queréis verlo? Yo encantado de la vida, ya sabes, me vino Dios a ver, y es una maravilla, o sea, tenía objetos fantásticos de ver, de artesanía, antiquísimos y fantásticos, aparte de, pues yo que sé, carteles de corridas de toros de hacía 90 años, o sea, una barbaridad de cosas fantásticas. Mira, esta es el anuncio de la Feria de Oficios y Tradiciones de la Alcarria Conquense que se hizo en mi pueblo, en Buciegas, y ahí pues nos juntamos más de 30 expositores en los cuales se podía ver cómo eran los oficios de antaño. Ahí se pudo, fantástico de ver. Total, ahí se pudo esquilar una oveja, se pudo hacer cestos, se pudo hacer mimbres, se pudo ver los juegos de antaño, se pudo ver la reja del arado, se pudo ver trabajar a un cantero trabajando la piedra. Y es que estas ferias de oficios suele haber bastantes. En la Alcarria solemos hacer una vez al año. Para la próxima ruego a los otros espectadores que vayan. Ya no será la de mi pueblo, lo siento. Pero en todo caso, la siguiente pueblo que lo hagan, seguro que lo harán también muy bien. A mí me encantan muchísimo las ferias. En Toledo la verdad que está súper bien la que ponen. Sí es cierto, pues eso, que mezclan, pues eso, lo de los mojitos, hay un puesto de Lego. Que a mí me encanta el Lego, pero no entiendo muy bien el puesto de Lego allí, pero también hay como unas actuaciones en vivo de cómo se hacían, y pues se forjan espadas, que si no, en Toledo, la Feria Toledana lo conoce todo el mundo, sí. Pero luego pues hay como entretenimiento para los críos, hay pues, juglares y todo este tipo de cosas, y la verdad que lo hacen súper divertido. Sí. Esta es una recomendación. Uno de los hombres que más han estudiado estos oficios de antaño es Eugenio Monesma, y primero tiene un canal de YouTube francamente bueno, no tan bueno como el nuestro, no nos vamos a engañar, pero ha recuperado multitud de oficios de antaño, lleva décadas viajando con su cámara, y aquí publicó un libro bastante hermoso que se llama 100 oficios para el recuerdo, que yo honestamente recomiendo pues para ver cómo se trabajaba antiguamente, y ahí tienes pues un espartero, incluso ahí tienes la famosa rueca de Blancanieves, que esto es gracioso, yo cuando en algún museo etnográfico lo ven los niños se emocionan, claro, ¡la de Blancanieves, la de Blancanieves! Y honestamente es un libro que recomiendo y es un canal
el de Eugenio, que ¿Era os recomiendo. Blancanieves o la Bella Durmiente? La Bella Durmiente, la Bella Durmiente. Que nos van a perdón. corregir los de Disney. Sí, sí, pues corríjanos. Es que mi hija, va a mi venir, hija me corregía cuando le di cuenta. Así no es, papá. Pues entonces, si te lo sabes, ¿para qué quieres que te lo Pues cuente? te digo que tuve ese libro en las manos ayer porque fue el regalo de los Reyes, el amigo invisible, a mi suegro. No me digas. Sí. Pues fíjate tú. Y me lo estuvo él enseñando de, mira, esto hacíamos nosotros, esto no sé qué, Sí. súper interesante, está muy bien el libro, vienen muchísimas imágenes Sí. y la verdad que está súper interesante. Para regalo, buenísimo. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, tenía aquí la pregunta de si está haciendo algo para la recuperación de estos trabajos. Bueno, hemos hablado de los museos etnográficos y tal. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, básicamente lo fundamental es que no se pierda la técnica y para eso pues está. Y aquí, mira, esta es la inauguración de la Feria de Oficios. Ahí incluso, como la cosa es recuperar cómo vivíamos antaño, tuvimos hasta un pregonero. Ahí lo tienes. Que el hombre pues estuvo ahí haciendo el pregonero, en fin. Pues básicamente yo lo que recomendaría a la gente es, si ve usted algún artesano y quiere usted adornar su casa con gusto y belleza, pues compro productos artesanos. Y sobre todo para la gente que quiera hacerlo, practicarlo, aunque no sea como un oficio, sino como un hobby, pues para este mundo que vamos siempre tan deprisa, hacer algo que haces tan despacio, te relaja, te ayuda, te mantiene la mente entretenida sin pensar en estas prisas que tenemos siempre. Bueno, actualmente el ganchillo se está revitalizando un montón, sencillamente porque el ganchillo es algo muy relajante. Es que relaja. Mi hija, que tiene 17 años, ha descubierto el ganchillo con su abuela y pues ahora la chica ahí tan feliz diciendo, mi papá, mira lo que he hecho. Así que a ver, que se puede estar con el móvil está bien, estar con la consola está bien, yo participo de todo eso, pero estas cosas también son maravillosas y te ayudan a estar contigo mismo también sin tanta parafernalia y sin tanto ruido. Bueno, pues nos quedamos ya por aquí hoy, pues un placer, Antonio, como siempre, recibirte. Querido Roberto. Siempre aprendo un montón contigo. Nada. Siempre es súper interesante y más estos temas que a mí sabes que me gustan mogollón, que parece que vivo en el ayer constantemente, aunque todos los días me tenga que enfrentar al hoy. Muchísimas gracias, Antonio, por venir. Nos veremos en el mañana. Nos veremos en el mañana. Muchísimas gracias, Antonio. A ti, Roberto. Bien, para despedir el programa de esta semana tenemos un invitado muy especial, tiene una obra que yo considero que es súper interesante. Él es Santiago García Lucio. Bienvenido, Santiago. Encantado, un placer. Es autor del Espíritu de Marat y he visto que en varias entrevistas se te tilda de experto en la Revolución Francesa. Eso son palabras muy grandotas, muy grandes. ¿Cómo me respaldas esta afirmación? Correcto. Mira, pues efectivamente, así se dice en algunas entrevistas que llevo ya a mis espaldas, y esta afirmación es fácilmente respaldable como todo en la vida, con hechos, con datos. Por poner unos ejemplos, he aparecido ya en la televisión argentina, en calidad de experto, en la televisión argentina, en la radio argentina, en la blogosfera venezolana, también he aparecido en un programa de libros de Colombia, y luego también eso en cuanto a América Latina, a la parte internacional, y en cuanto a la parte nacional en cabeceras del prestigio de Intereconomía, por ejemplo. En todas ellas en calidad de experto en esta materia. Ah, qué bien. Yo te iba a preguntar, eres experto en la Revolución Francesa, pero tú eres producto nacional, tú eres español. ¿Por qué la Revolución Francesa, no la Guerra Civil, por ejemplo? Pues mira, esa, Roberto, es una pregunta muy interesante. Yo descubro la Revolución Francesa per se en el colegio, pero luego, más adelante, me encierro en una biblioteca a leer y a investigar. Os cuento por qué. Y como dices tú, ¿por qué este tema y no otro tema? Claro. Porque leo la frase de un estudioso, que la tengo aquí entre mis papeles, os la quiero citar textualmente por lo interesante y lo enriquecedora que me parece, y es que esta es la frase que a mí, como persona, me cambia la vida, que es la siguiente: la Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances, como la Revolución Industrial o el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Frase de Jack Zenser, profesor de la Universidad George Mason.
Fijaos en la importancia de esta frase, que esto es lo que a mí me cambia la vida, porque me hace pensar, si este evento es tan importante, el evento más importante de la historia occidental, que se dice pronto, ¿por qué en el colegio, en la universidad, solo nos han dado 4 datos? La guillotina Luis XVI y muy poquito más, y apaga y vámonos, y resulta que es el evento más importante de la historia occidental, poniendo a su espalda al capitalismo y a la revolución industrial como sus comparsas, cuando el capitalismo, fijaos que el mundo está dividido en 2, capitalismo-comunismo, no hay más, 2 doctrinas políticas, socioeconómicas, pues para decir que el capitalismo, que es algo que marca el mundo y marca un hito y marca la historia, está detrás de la Revolución Francesa, imaginaos cómo tiene que ser. Es que sin Revolución Francesa lo siguiente no hubiera podido ser posible, ¿no? Digamos, sin el gobierno del pueblo, ese tipo de sistemas. Efectivamente, efectivamente. Todo hubiera sido mucho más complicado, mucho más difícil, porque, por ejemplo, bueno, hay muchísimos cambios, una lista enorme de cambios, pero por citar solamente alguno, hay cambios administrativos, hay cambios de índole económica, por ejemplo, cambia la moneda, se pasa de un tipo de moneda a otro tipo de moneda con un valor completamente distinto. Por ejemplo, el cambio quizá más importante, bueno, cambios legales, cambios militares, se implementa, por ejemplo, la leva y el servicio militar, que antes no lo había. Antes los nobles llevaban a sus ejércitos y los campesinos, obviamente, iban a morir en primera línea, no tenían derecho a nada. Aquí se incorpora la leva, se incorpora el servicio militar, todo se va burocratizando, regularizando. Sobre todo, quizá, cambio más importante de todos los descritos, el hecho de que se pasa de una administración feudal, de súbdito, a ciudadano. O sea, la gente pasa básicamente, históricamente hablando, entre comillas, ¿vale? No se coja esta frase al pie de la letra. Se pasa de una suerte de pseudoesclavitud hacia el rey, hacia los nobles, a ser ciudadano, a ser una persona libre. Un estado más moderno, digamos. Efectivamente, eso es. No, vemos que me has hecho muchas referencias a tiempos convulsos cuando hemos estado hablando estos días. Explícanos un poquito qué es eso de tiempos convulsos, en qué consiste. Eso es. Pues básicamente voy a leer el mensajito que traigo por aquí justo sobre este tema y ahora explicamos un poquito, entramos un poquito más en materia. Tiempos convulsos, cuando se decidió el futuro del mundo. Una emocionante colección de libros y podcasts con una nueva visión sobre la Revolución Francesa, por Santiago García Lucio. ¿Qué viene a significar esto? Pues que ya tengo El espíritu de Marat, el primer libro sobre este tema. Vienen en camino otros tantos libros, porque como decíamos off the record nosotros, la Revolución Francesa dura entre una década, 9 años, 11 años. Es un evento muy largo, tienes Caen, tienes muchísimos conflictos, la Vendée, que es muy conocido, muy famoso. La gente, por cómo nos lo han enseñado, se queda con 4 datos, no se le da más, y es un evento que da para muchísimo. De ahí esta colección de libros, El espíritu de Marat es el primero, luego van a venir otra serie de libros, y luego pues unos podcasts que ya se están haciendo, que es lo que es per se como tal Tiempos convulsos, aparte de esto, que son unos podcasts llevados a cabo con una productora cinematográfica profesional, y pues eso va a ser Tiempos convulsos, tanto la colección de libros como los podcasts, especializados en Revolución Francesa, todos ellos. ¿Y por qué te has metido en este proyecto? ¿Qué sentido tiene? Pues básicamente este proyecto encuentra mucho sentido en tanto en cuanto ¿se ha explicado bien la Revolución Francesa? ¿Se ha hablado correctamente la Revolución Francesa? Probablemente no, Roberto, y explicamos aquí y ahora por qué. Como hemos dicho, volvemos a citarlo, a Jacques Censer, el acontecimiento más importante de la historia occidental. Partiendo de estas palabras, es una obviedad que ese evento no está bien explicado ni en condiciones, pero es que partimos de otra base, fijaos bien, partimos de otra base. En el colegio, en la universidad, se busca el resultadismo porque no da tiempo a más, es por una cuestión de calendarización, de calendarios. Se busca la selectividad. ¿Qué implica un mapeado, que se llama selectividad? ¿Qué implica ese cableado, ese mapeado? Que el alumno tiene que llevar una serie de conocimientos a un examen, que luego va a pasar o no, si no lo pasará se le reprueba, pero esa serie de conocimientos implica que tú sabes escupir como un papagayo una serie de datos que te han ido dando. Básicamente, y termino con la respuesta, la selectividad a que enseña, la educación a que enseña, dentro de lo que vaya por delante la loable labor, dentro de lo que hay en cuanto a calendarización, que al final ese es el problema, no es, quiero recalcarlo, no es la educación como tal, es un calendario al que se obliga, por una cuestión de tiempos y de plazos. Se está enseñando al alumno a aprender
o a vomitar sobre un papel. A Una serie de memorizar, datos, más que efectivamente. Y vomitar sobre un papel y memorizar no es lo mismo que aprender. Y Claro. eso es lo que trata Tiempos Convulsos. Ora en libros, ora en podcast, que se aprenda sobre la Revolución Francesa, no memorizar una serie de datos, aprender. Bueno, ¿por qué debemos de leer este libro? ¿Por qué El espíritu de Marat? Véndenoslo un poquito. Pues básicamente, este libro debe ser leído por varios motivos. Entre ellos, por ejemplo, uno de ellos podría ser que hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta la fecha actual, solo ha recibido críticas positivas, o sea, y van ya unas cuantas. La verdad, me ufano en poder decir, siempre desde la absoluta humildad, todo críticas positivas, ni una sola crítica negativa, todo maravilloso, todo Será más fantástico. difícil, ¿eh? Vamos, que parece de sueño, del sueño, o sea, más con Qué todo bien. el hater que hay hoy por ahí Sí, suelto, sí, es sí, como sí. un auténtico sueño. Por eso, Expertos en todo y sabios de nada. justo, también. efectivamente, eso es, que fácilmente puede surgir cualquiera de esos por ahí. Sí. Eso por un lado, y por el otro, preguntabas por el libro, por la calidad literaria del libro. Básicamente está certificado por dos eminencias literarias, tanto en portada como en contraportada, que son en la portada don Ruller Domingo, editor de 3 sellos del Grupo Planeta, que es el grupo más importante con presencia en España y en América Latina. Ahí tenemos su frase, justo que la tengo aquí delante: solo alguien que ha leído todo lo que uno debe leer es capaz de escribir como lo hace Santiago García Lucio. Es un piropazo, ¿eh? Sí, unas palabras maravillosas de una persona maravillosa. O sea, con el bagaje que tiene además este señor, esta persona, Rouget, eso sí es un piropo enorme. O sea, porque a saber cuántos libros puede haber leído él, 5.000, 10.000, 90.000. Unos cuantos. Sí. Unos O sea, cuantos. vete tú a saber el bagaje que tiene, es una locura. Eso por un lado, y por el otro Jorge Eduardo Benavides, que está ahí en la contraportada, que es varias veces premio literario, si no me equivoco, juraría que creo que son 4, finalista de otros tantos y actualmente ya citado por muchos como la voz latinoamericana del siglo XXI, y básicamente lo tenemos ahí abajo. El lector se encontrará en estas páginas con una trama original llena de aciertos y una firme voluntad literaria para enfrentar desde un ángulo renovado y fresco un episodio histórico de gran trascendencia. Y sin desvelar demasiado, porque queremos que la gente lea el libro, cuéntame un poquito de sinopsis, así entre nosotros. Sí, pues básicamente, mira, para hablaros de la sinopsis tengo que empezar hablándoos de... es que todo esto está, obviamente, bueno, como cualquier estudioso de una materia, ¿no? Intenta estar bien hilado. Yo recuerdo que encontré una frase de un señor que a lo mejor os suena, que se llama Albert Sobol. Básicamente, una frase que me pareció impresionante, que decía: en la Francia de aquel entonces, el pan era algo tan valioso como el oro. Sí. O sea, básicamente, suena muy fuerte. Para comprar un trozo de pan había que gastarse el equivalente al sueldo de un mes de sueldo. O sea, literalmente el pan no es que fuera tan valioso como el oro, es que era oro en harina. Sí. O sea, y básicamente a raíz de esta frase de Albert Sobol surge el protagonista, que es un señor que se llama Pierre, que es panadero y que acaba en las alcantarillas. ¿Por qué motivo? Porque a los panaderos, lo que hemos comentado de que el pan era tan valioso como el oro, se les empieza a linchar, se les empieza a apedrear, porque se empieza a pensar con cierta lógica, ¿no? Que ellos guardan pan, ¿no? Que quieren quedarse con el pan, pero claro, es que el pan es su negocio, ellos viven del pan, ellos tienen que vender el pan para poder comer, o sea, y básicamente ahí Jean-Pierre va a las alcantarillas, donde se encuentra con donde se encuentra con Jean-Paul Marat. Pierre y Jean-Paul Marat se encuentran. ¿Por qué está Jean-Paul Marat en las alcantarillas? Fijaos con lo que llegó a ser Marat, ahí está en la portada. Sí. Después de una serie de fracasos profesionales muy duros, él termina teniendo muchas deudas con muchos acreedores, contrayendo deudas por valor de mucho dinero. Él hace una clínica, por ejemplo, hace un consultorio en Newcastle, que fracasa, le deja deudas. Una clínica médica que también fracasa, le deja deudas. Se hace preceptor de 2 chiquitos, hijos de un señor que se llama Paul Nairac, un francés. Allí tampoco acaba demasiado bien y pues básicamente va dejando deudas, acabando no muy bien con gente, y los acreedores van a buscarles, tienen que ir a por él, obviamente a cobrarle esas deudas, porque como hemos hablado de los panaderos, pues los acreedores igual, claro, viven de cobrar esas deudas y de recobrar esas deudas. Y finalmente, en una época de mucha pobreza. Justo, efectivamente. Y finalmente Jean-Paul Marat, por no poder asumirlas, termina lanzándose a las alcantarillas,
donde él dice: aquí los acreedores no me van a encontrar, no van a tener valor para bajar Para a bajar buscarme. ahí. Y de hecho, y te termino, fruto de estar ahí, ese valor del que hablamos, él muere, como se puede ver en la portada, muere en su bañera, asesinado por una mujer que se llama Charlotte Corday, Ujú. y él básicamente, ¿por qué muere en una bañera? Porque en las alcantarillas contrae un sinnúmero de enfermedades, Sí, normal. entre ellas halitosis y enfermedades de la piel, enfermedades cutáneas. Ujú. Y bueno, aún hoy día se está estudiando exactamente de qué murió, porque contrajo tantísimas enfermedades que no se sabe qué fue lo que lo mató. Ah, Y hoy se sigue estudiando. vaya tela. Bueno, te quería hacer un par de preguntas relacionadas con la Revolución Francesa, sobre todo para quien no conozca la importancia del momento, el contexto histórico en el que ocurre la historia, la novela. Hubo muchos factores que propiciaron la Revolución, pero Sí. ¿cuáles crees tú que fueron los principales? Pues mira, esa es una buena pregunta, te la voy a contestar, pero ya aprovecho para avanzar. Sí. En lo que es Tiempos Convulsos, en el podcast, Ujú. el primer programa va dedicado específicamente a eso, a causas de la Revolución Francesa. Doy un pequeño avance, simplemente ¿por qué? Porque, por ejemplo, manuales como, y ojo, Grupo Planeta, tiene un manual sobre Atlas Histórico del Mundo, se llama, Ujú. y en ese manual, en ese Atlas Histórico, cuando habla de la Revolución Francesa, habla de 3 causas, pero yo es que haciendo mi investigación y documentándome, no he encontrado 3 causas, he encontrado 5, un total de 5. 2 causas más que no se mencionan absolutamente por ningún En lado, ningún sitio. que no aparecen en ningún sitio, o sea, como si los historiadores / expertos / teóricos las hubieran pasado por alto o las hubieran omitido. Volvemos a esa falta de estudio del tema, ¿no? Sí. Como si hubiera sido omitido, hubiera sido barrido bajo la alfombra, cuando son causas que son... Mira, me preguntabas, te cito una de ellas. Cuenta. Por ejemplo, una de ellas es la crisis demográfica que hubo. Ujú. Por ejemplo, enfermedades como la peste en ese momento, en ese año, en ese siglo, fueron erradicadas. Ujú. La gente empezó de forma exponencial a dejar de morir. O sea, la gente, suena horrible, pero la mortandad era mucho menor. Claro. Y la población de Francia pasó de 20 millones a 26 millones en tan solo un siglo. Eso Cuando es- en los 2 siglos 6 anteriores... millones más que Sí, alimentar. pero fíjate, en los 2 siglos anteriores, Roberto, Ujú. la población de Francia había aumentado en 2 siglos, 1 millón de personas. Y de repente, en un siglo, aumenta de 20 a 26 millones. O sea, es una cosa... barbaridad. Y el Estado colapsa, el Estado Claro, comienza normal. a colapsar. ¿Por qué Luis XVI se une a Estados Unidos? Bueno, obviamente no se duda que compartiesen una serie de ideales, ¿no? Sí. Pero fijaos, esto es muy duro, lo hace más por revanchismo, por vengar las derrotas de su abuelo. Ujú. Y te cierro, por ejemplo, y esta causa, como te digo, no aparece citada, Sí. se gasta, invierte en esta guerra, en estas guerras puramente revanchistas, 7.000 millones. O sea, lo que necesitarían los franceses, el conjunto de los franceses, para subsistir durante un año. ¿La monarquía vivía tan bien como tan románticamente se representa en el cine, en las obras literarias? Ujú. ¿Hemos Claro. mal romantizado entonces esa monarquía? Que mira, por ejemplo, te parcelo un poco la pregunta porque es muy Sí. interesante y muy intensa, según veo. Para empezar, en Tiempos Convulsos, otra de las parcelas que tocamos, en uno Ujú. de los programas, bueno, esto va para quizá 2, 3, está todavía en el aire, el Ujú. tema del feminismo, Sí. es que el feminismo en la Revolución Francesa, y ahí hay material, Sí. no ha sido bien estudiado tampoco. O sea, cuando se habla de feminismo, por entroncar con lo que tú me preguntabas de la reina, ¿no? Ujú. Se habla de Olympe de Gauche, que es la primera teórica feminista francesa, Ujú. pero es que luego hay muchos otros exponentes de feminismo, de tipos de feminismo, incluso nosotros lo tipificamos, lo clasificamos, vamos a ser los primeros que lo hagan, lo clasificamos, somos pioneros por tipos, tipologías de feminismo. Claro. Porque hasta ahora solo se hablaba de Olympe de Gauche, Sí. que está muy bien, que es verdad que sí, es la pionera feminista de Francia, pero es que en Francia, aparte de Olympe de Gauche, como dices tú, hay muchas otras mujeres que valen muchísimo la pena, Ujú. de las que nadie Sí. habla como feminismo francés, y es feminismo francés. Eso por el lado de la reina, ¿no? De Ujú. lo que has preguntado. Figura malentendida, por supuesto, en tanto en cuanto el feminismo durante la Revolución Francesa está en pañales, como se suele decir. Sí. Obviamente sí, malentendido. Y luego, respecto al otro punto que me comentabas de la romantización, yo, según mis estudios, los académicos que he leído, la bibliografía que he consultado, esa parte sí que parece ser cierta, sí que parece ser bastante cierta. Por ejemplo, hay un documental muy bueno de National Geographic,
sobre la Revolución Francesa, seguro que lo habéis visto, es el más tópico o el más típico, efectivamente, donde se dice que aquello de dejarles comer tarta es un mito, se cuentan una serie de cositas. Sí se ve, por ejemplo, esa romantización, como dices tú, realmente era cierta, porque es que pongo un ejemplo, Luis XVI, cuando subió al trono, rezó una oración con la que en parte a uno puede tener muchas cosas, muchos matices personales, puede tomar parte por donde le dé la gana, ¿no? Ideología al final, claro. cada quien tiene... Esto es un país democrático, libre, o sea... Pero hay una frase que a mí me partió muchísimo el alma, dentro de que uno puede ser más afín o menos afín a Luis XVI, a la monarquía, al absolutismo, a lo que tú quieras. Sí. Que una frase que dijo cuando subió al trono a la edad de 21 años, si mal no me equivoco, donde dijo, prácticamente con lágrimas en los ojos en su primer día de reinado, su frase fue: «Oh Señor, protege a los que reinan demasiado jóvenes». O sea, y aquí sientes lástima, o sea, el pobre hombre había tenido una educación enfocada para reinar, a un reinado, a un rey, pero no tenía ni idea de cómo reinar. Claro, y en esta frase, o sea, es humano, o sea, y en esta frase se ve, tú empatizas con Luis XVI cuando dice: «Protege a los que reinan demasiado jóvenes, la que se te está viniendo encima, muchacho». O sea... No, además era una época complicada. Te preguntabas si realmente estaba preparado Luis XVI para todo lo que se le vino encima. No, pues efectivamente, lo que te comentaba, no para nada. Y eso que es muy curioso porque sí, no lo estaba. De hecho, en su reinado hay mucha negligencia, las decisiones que toma son prácticamente todas erróneas, ni una sola buena, y si hay una es un milagro. O sea, que era el caldo de cultivo perfecto para la revolución. Sí, efectivamente. Luego porque, sobre todo, otra de las tareas, por esto María Antonieta, que me preguntabas antes, ha sido muy vilipendiada por el tema del heredero al trono, el heredero a la corona. Es que posteriormente se descubriría que Luis XVI tuvo fimosis y que por eso les fue tan complicado traer un heredero. De hecho, lo leí hace poquito. No recuerdo dónde, lo leí hace poquito. Que, bueno, no sé, el público sabrá que siempre se le echaba la culpa a la infertilidad de las reinas, de que los reyes no pudieran tener descendientes. Jamás se le echaba la culpa a los reyes, a ver quién tenía valor. Y con María Antonieta hubo un especial ensañamiento, ¿no? en el pueblo, porque no era capaz de dar un heredero, que normal, con lo que le debería al rey. Es que doler las relaciones sexuales como para tenerlas. No tenía ningún interés el rey en ella, o sea, y María Antonieta, según las fuentes consultadas, era una chica, según se dice, guapa, atractiva, bonita. Y Luis XVI, no, es que en tiempos convulsos, lanzo otra perlita, el programa sobre Luis XVI se habla, fijaos qué innovador, qué rupturista, sin querer tirarme ninguna flor, pero es que hay muchísima investigación detrás. O sea, se habla de que Luis XVI podía tener, nos hemos apoyado en Sigmund Freud, un trastorno madurativo de personalidad, porque es que Sigmund Freud habla de la pubertad, va recorriendo una serie de fases, ¿vale? Y habla de la pubertad a los 12 años, ¿qué se despierta a los 12 años? El interés por el opuesto sexo. Claro. A Luis XVI ni miraba a su esposa. O sea, realmente puede ser que Luis XVI tuviera problemas psicológicos de retraso madurativo. Nosotros postulamos, hemos sido los primeros en hacerlo, que es muy probable que los tuviese. Hombre, viendo el árbol genealógico es bastante factible que los tuviera. Bastante razonable y bastante normal. Bueno, quería preguntarte, tengo una curiosidad. Cuando leemos sobre esta época, desde el Rey Sol hasta la Revolución Francesa, nos imaginamos ese Versalles tan maravilloso, esa vida en la corte tan maravillosa, todos tan guapos y tan guapas, tan limpios y tan limpias. Eso no es así. O sea, las costumbres higiénicas en la época dejaban mucho que desear, ¿no? Sí, por supuesto. Las costumbres higiénicas de esa época dejaban mucho que desear. Y yo, por ejemplo, aquí lanzo un datito curioso, y eso que dices es cierto. El tema, yo insto a la gente a que investigue el tema letrinas, el tema baños, el tema cuartos de baño. Es bien curioso ese tema. Es muy curioso. O sea, sobre todo en particular ese, bueno, y lo que dices tú, sí, de la higiene en general, el tema de los peluquines, las pelucas y todo eso, ¿hasta qué punto estaba eso lavado? ¿Hasta qué punto desprendía eso buenos olores? Pues simplemente puedo decir que, como dices tú, la higiene dejaba mucho que desear. Yo he leído que, claro, empezaron a usar pelucas porque era tal la abundancia de piojos que perdían el pelo y entonces, claro, se ponían esas pelucas por imagen
y que los polvos que se echaban era para las enfermedades de la piel por la falta de higiene y que el olor, el aroma en Versalles tenía que ser demoledor, ¿no? Efectivamente, O sea, tenía que ser horrible. Claro, Sí, cuando ves una sí. película de esa época te parece todo tan bonito que te apetece estar allí, las ves todas tan limpias, tan guapas, los señores tan limpios, no hay una mancha en las vestimentas, los vestuarios sí que es verdad que eran fastuosos y fabulosos, pero eso está muy alejado de la realidad entonces, ¿no? Y ojo, Roberto, ojo, eso, también para la audiencia, eso que tú estás diciendo, en Palacio. Y ya estamos hablando de la duda élite. acerca de la parte olfativa, de los Claro. olores. Eso en Palacio, imagínate en la calle. Bueno, la calle tenía que ser horrible. O Efectivamente. sea, bueno. Te iba a preguntar, ¿cómo surgió así, Sí. no el germen, pero sí la idea de vamos a acabar con toda esta gente? Porque sí es cierto que hubo gente de cierto nivel educativo, cierto nivel económico, porque no digamos que el pueblo se levantó en armas, no fue un levantamiento del pueblo, sino de una élite del pueblo Sí. que se levantó. ¿Cómo fue ese germen? Porque ahí hubo enfrentamientos políticos, digamos, hasta que llegó realmente a pedir la cabeza de los monarcas. Sí, sí, efectivamente. Pues básicamente el germen. Había un articulito que hablaba un poquito de hay un articulito que habla un poquito de las causas de la Revolución Francesa, pero que bueno, le dedica medio párrafo, o sea, ahí tampoco es posible explicar. Y habla mucho, en ese artículo se habla mucho, si queréis que os lo remita, creo que es de National Geographic, juraría, se habla un poquito, pero no mucho, o sea, no con mucha extensión realmente, sobre las causas, y la causa que te documenta y la causa en la que hace hincapié es la toma de la Bastilla, que se da cuando se despide a Jacques Necker, que era el ministro de Economía de aquel entonces, y ahí es cuando realmente el pueblo se levanta. Esa podría ser una de las causas. Mitos y errores van a tener todos los Justo, personajes. efectivamente. Bueno, ¿dónde podemos adquirir el libro? Pues básicamente, este libro, que doy un par de datitos y ya os lo comento, este libro que ha sido top 50 en Kobo Rakuten, que es la plataforma donde se puede comprar, después de ser top 50, hemos pasado a ser una de las novelas del género de novela romántica más leídas, o sea, literalmente así, una de las novelas románticas más leídas en formato EPUB. Sí, lo he visto, lo he visto. Y luego, en su género, en novela histórica, la novela histórica más leída en Kobo, y una de las más leídas, primero, bueno, una de las más leídas en Kobo como novela histórica y después la más, y luego hemos aparecido junto a nombres como Arturo Pérez Reverte. Hay un lugar en concreto, una asociación en concreto donde aparece un libro de Arturo Pérez Reverte, juraría que es el último, y luego detrásito, justo detrás, El espíritu de Mar. Ah, pues mira qué bien. Eso por ahí, por ese lado. Que es solo ebook, ¿no? Me refiero, efectivamente. físico todavía nada, ¿no? Efectivamente. Y perdona, y te termino. Nada. Y luego, y esto ha sido la guinda del pastel, número 1 en Rakuten Kobo. O sea, literalmente Genial. llegar a número 1. Pues yo le recomiendo a todo el mundo que lo compre. A ti muchas gracias, Santiago, por venir a vernos. A vosotros. Espero contar contigo en más programas, sobre todo cuando Será un toquemos placer. estos temas, porque la verdad que es un lujazo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y nada, pues ya despedirnos por esta semana. Ojalá les haya parecido interesante el programa, lo hemos hecho con todo el cariño y toda la dedicación que sabemos hacerlo. Y nada, decirles, dejamos el correo en pantalla para cualquier sugerencia o pregunta que quieran hacernos. Y nos vemos nada la semana que viene con más enigmas de la historia. Muchas gracias.